buenas noches. Los museos son esos repositorios de la historia de los pueblos, son los que nos permiten no olvidar lo que somos para seguir construyendo nuestro futuro. Por eso, para mí es un honor estar hoy con todos ustedes en el Día Internacional de los Museos, que este año el Consejo Internacional de Museos ICOM ha motivado el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, que nos toca profundamente como pueblo diverso que somos. Para celebrar este importante día, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ha organizado una serie de eventos y actos, como es este lanzamiento del libro, que será de mucho interés de toda la población porque recoge una investigación profunda sobre la obra de Miguel de Santiago, esta obra tan mítica como es el Cristo de la Agonía. Además, ponemos al servicio de la comunidad el primer museo de Quito, el Museo de Arte Colonial, de forma virtual en 360 grados. Para iniciar, vamos a dar paso al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, el presidente Camilo Restrepo Guzmán. Bienvenido, presidente. Las compañeras y compañeros presentes en este diálogo, a los ciudadanos del Ecuador y del mundo, en este marco de dolor y de angustia que vive la humanidad. Precisamente yo creo que por el quehacer dañino del hombre en contra de la naturaleza, es esta la que replica de esa manera violenta, dura, pero quizás era la única manera en que nos convocaba y nos invitaba para pensar en la forma en cómo estamos tratando a este espacio vital que es nuestro mundo, que es nuestra naturaleza. En este marco de dolor y de angustia, yo creo que el arte, la cultura, ha jugado y juega un papel importantísimo en hacer entender precisamente este fenómeno. Segundo, ayuda a llevarlo a poder buscar soluciones a el conflicto que se ha generado a nivel mundial con la pandemia. Ayuda a que con la cultura y el arte podamos sensibilizar al ser humano, al hombre y a la mujer, y más aún en las condiciones de enclaustramiento, en las condiciones que nos ha correspondido estar, es decir, aislados unos a otros, lo que de por sí ya implica un duro castigo a la sensibilidad del ser humano, porque somos por instinto gregarios, porque hemos aprendido a ser compañeros, porque hemos aprendido a caminar y con los problemas que tenemos siempre, pero que es un mundo en el que debemos estar, yo creo que siempre juntos. Y también nos ha permitido reflexionar sobre cuál debe ser el futuro de nuestro Ecuador, el futuro de la humanidad, que no puede ser otras cosas que lo que precisamente ha señalado para decir dos cosas nada más, de solidaridad, inclusión, que son objetivos del ICOM, como se lo ha planteado para esta celebración de los museos. Mi cariño para todos y cada uno de los artistas y de los gestores culturales, de los intelectuales del país, y también mi reconocimiento a quienes trabajan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los esfuerzos que realizan en cada uno de los campos de la literatura, de la música, de la plástica, para estar presente en la vida y en los hogares de cada uno de los ecuatorianos, porque creemos sinceramente que el arte y la cultura son el pan espiritual de los pueblos y que ahora es más necesario que nunca. Un acto de esta naturaleza en medio del dolor nos alienta, nos anima. Precisamente esta reunión de hoy tarde es una demostración de ello. Nos sentimos contentos de proyectar la celebración de un día importantísimo
como es el de los museos. Y el de los museos no solamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los museos de todas las instituciones del Ecuador y del mundo, porque como bien se señalaba, los museos es el repositorio de la historia de la humanidad, es realmente el repositorio de todo ese patrimonio histórico, de ese patrimonio no solamente que es un patrimonio físico, sino que es un patrimonio fundamentalmente espiritual e intangible. ¿Por qué? Porque nosotros a través de las obras de arte, que es lo que tenemos como un repositorio de la memoria social también, está precisamente los comportamientos del ser humano, está el medio en el cual el artista, esas comunidades que generaron esos productos artísticos, culturales, hablan de lo que eran ellos y nos transmiten hacia el futuro a través de los siglos esa civilización. Entonces yo creo que es un mundo maravilloso sobre el que vamos a conversar, y eso obviamente en estos momentos de crisis y de dolor es una gran fortuna para quienes podemos hacerlo. Solo esta conversación ya de por sí sola nos habla de esa experiencia maravillosa de que es sentir y vivir el arte como un alimento espiritual para cada uno de nosotros y que se constituye en un alimento espiritual de las comunidades y de los pueblos en general. Una tarde en la cual vamos a presentar un libro de un estudioso de una de las obras más importantes del arte ecuatoriano, no solamente lo que denominamos el arte de la escuela quiteña de Miguel de Santiago, sino yo creo que una de las figuras más importantes que se ha producido en el arte ecuatoriano, esta obra de Miguel de Santiago. Así que gracias en primer lugar a Cristian, que es el que escribió esta obra importantísima y necesaria para la historia y el conocimiento que el país debe tener de la obra, cuanto de su autor y de su contexto. Muchísimas gracias por la presencia de Óscar, uno de los catedráticos universitarios más importantes y reconocidos en el país en términos de su conocimiento y de su experiencia en lo que es el arte y la cultura nacionales. Así que bienvenido, y gracias a Patricia, la directora de museos, gracias a Fernando, que es el responsable del Museo de Arte Colonial, y obviamente a Valeria, que está coordinando esta reunión. Creemos que este esfuerzo que hemos hecho es un acercamiento no solamente de la casa en sí a las casas de los ciudadanos ecuatorianos, sino que creemos que es un acercamiento primero de la casa hacia las nuevas tecnologías, de las cuales no hemos sido nosotros parte. Hay que reconocer que hemos estado un poco retrasados normalmente en términos de acercarnos un poco más a la tecnología, pero ha sido de las cosas positivas que tenemos que aprender a sacar de estas situaciones, circunstancias negativas, lo positivo, que es habernos acercado a las nuevas tecnologías que nos permiten, en primer lugar, llevar lo que tenemos nosotros como patrimonio del Ecuador, como patrimonio de la humanidad custodiado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque no son las figuras, no son las tallas, no son los cuadros, no son las esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros somos los custodios de esa maravilla que tiene el Ecuador desde hace siglos como de las actuales generaciones. Entonces, el habernos permitido que nosotros vayamos hacia la casa también del ciudadano ecuatoriano a través de lo que es la tecnología, es un avance de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esto es lo positivo. En segundo lugar, que esta conversación nos permita, con los que conocen realmente, como es con Óscar, como es con
quien ha escrito la obra puntual sobre el Cristo de la Agonía, Miguel de Santiago y Fernando y la directora nuestra de museos, Patricia, discutir sobre esto, sino lo que debemos hacer para adelante para acercar cada vez más el arte hacia el ciudadano, porque nosotros, esa es la tarea que tenemos como Casa de la Cultura Ecuatoriana, suscitar a los actuales artistas, a los creadores, potenciarlos, pero también es poner en valor el arte y la cultura para que sea cada vez más patrimonio y propiedad de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Y qué es lo que debemos hacer frente a una realidad concreta? Que dentro de poco, ojalá ya podamos abrir los museos y con nuevos protocolos que tienen que estar diseñados. Obviamente que hay protocolos universales de los organismos mundiales sobre museos, que hay sobre de la Organización Mundial de la Salud, también tiene protocolos de esa naturaleza, pero son lineamientos generales a los cuales nosotros debemos ver lo que es positivo para adecuarlo a nuestras condiciones y a nuestra realidad. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Gracias por el libro escrito por Cristian. Gracias, maestro Oscar, por estar presente y comentar esta obra tan importante para la historia del Ecuador y yo creo que de la humanidad. Gracias a Fernando por el trabajo que realiza en el Museo de Arte Colonial y gracias, Patricia, por el apoyo y todo tu trabajo en la dirección de museos. Y gracias, Valeria, que este encuentro abra las posibilidades de avanzar hacia acercarnos cada vez más con el arte y la cultura hacia los ciudadanos que son los verdaderos y legítimos dueños de esta historia, tanto del ayer como del ahora, del presente y constructores del futuro. Buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias, presidente, por ese mensaje de sensibilidad tan importante para estos momentos y también de democratización del arte y la cultura a través de estos espacios virtuales que llegan a cada uno de los hogares ecuatorianos y también de otras personas que nos ven o nos visitan a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura en el mundo. Vamos a dar paso a Fernando Salme. Él es el director del Museo de Arte Colonial. Fernando, bienvenido. Sí, buenas noches. El 18 de mayo es reconocido como el Día Internacional de los Museos. La razón es concienciar sobre la importancia de los museos como medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua y de la paz entre los pueblos. El Día Internacional de los Museos tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que conforman las comunidades, así como promover herramientas y contar las variables historias de distintas épocas que se manifiestan en una amplia riqueza patrimonial. El papel de los museos en la sociedad está cambiando. Los museos están reinventándose para ser interactivos, centrados en la audiencia, orientados a la comunidad, flexibles y adaptables. Los museos tienen que convertirse en ejes culturales que deben funcionar como plataformas donde la creatividad debe cambiarse con el conocimiento y donde los visitantes puedan compartir e interactuar. A pesar de la actual situación de pandemia generalizada, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana quieren celebrar esta importante fecha mediante la organización de actividades digitales y en línea. El Museo de Arte Colonial tiene previsto poner a consideración un recorrido virtual por cada una de las salas del museo, donde se podrá apreciar cada una de las obras, sus características estéticas, mostrando la capacidad creativa de indios y mestizos
que honraron a la reconocida escuela quiteña. Esta noche tenemos la grata oportunidad de poner a consideración el libro El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Una investigación ardua del joven historiador Cristian Valareso, quien efectuó un profundo trabajo multidisciplinario en la ciudad de Lima. El 25 de octubre del año 2018 dictó una brillante conferencia en el Museo de Arte Colonial, en una mañana donde el centro histórico estaba secado por una serie de manifestaciones populares. El culto público asistente sorteó todos los obstáculos posibles y llenó completamente las salas del museo. Esto para contarles la importancia de esta producción. En esta fecha quiero saludar al personal que labora en los museos de la Casa de la Cultura y agradecer por la entrega y el entusiasmo que ponen cada día en las tareas encomendadas. Muchas gracias, señor director. Vamos este momento a dar paso al maestro Óscar Ortega, quien ha conocido de cerca la obra escrita por Cristian Valareso, el Cristo de la Agonía. Estimado Óscar, bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente de la Casa de la Cultura, señora directora de museos, señor director del Museo de la Casa de la Cultura, querido colega, señorita interlocutora. Es para mí un motivo de gran alegría y satisfacción académica el poder comentar una obra, de entrada lo digo, tan bien hecha, en fondo y en forma. Repito, en fondo y en forma. ¿Sí? Tuve la oportunidad de conocer a Cristian por los azares de la tecnología. Tuvo la gentileza de hacerme llegar su trabajo y luego de analizarlo, sopesarlo, estudiarlo, rayarlo y subrayarlo como deben hacerse los estudios históricos, me place presentar esta obra, ¿no? Vamos al asunto. Se trata de una tesis de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? En la carrera de Historia del Arte y Curaduría. Y se trata en sí de una obra que yo la considero fundamental y de consulta obligatoria y obligada para los historiadores e historiadores del arte, que busquemos en sí el modelo fijo y exacto de cómo debe ser una investigación histórica. ¿Sí? La obra titula en sí Santidad y Transgresión en la obra pictórica del Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago. Todo esto dentro del marco y del contexto histórico del siglo XVII. ¿Sí? Como les decía, es una tesis de maestría, 163 páginas, una a una, completa, de lo que tiene que ser un trabajo historiográfico, ¿no? Entendiéndose por historiográfico, ustedes conocen muy bien el arte de escribir la historia. Y la historia se la escribe con fuentes, claro, también en base de leyendas y mitos, pero la historia no es leyenda y mito. Más bien es el trabajo fecundo de gente que está acostumbrada a llevar su trabajo y esfuerzo a un archivo, a un museo, ¿por qué no a una cátedra? Bueno, en sí esta obra consta, como todo trabajo metodológicamente bien realizado, ¿sí?, de una introducción donde se han planteado varias preguntas de investigación que luego serán respondidas al finalizar en la conclusión, como la ha determinado el autor. Está dividida en tres capítulos que nos van llevando de a poco a descubrir la obra pictórica de Miguel de Santiago
con sus antecedentes, con sus circunstancias culturales y sociales, y sin dejar de lado las citas bibliográficas aclaratorias y de pie de página de las obras que se han consultado, de los museos que se han visitado, de las fuentes de las cuales se ha valido el autor para esta obra, ¿no? El primer capítulo nos habla de un contexto histórico, de las circunstancias en sí que motivaron al autor a, a realizar esta serie de cuadros del Cristo de la Agonía. Además de ello, nos habla Cristian sobre el sincretismo cultural y religioso que se vive en el momento en que se encuentran dos culturas, la occidental y nuestra cultura indígena, ¿sí? Y se valen de señales como la cruz para luego sobreponer la cruz católico-apostólico-romana, ¿sí? Dentro de las creencias religiosas del pueblo al que se motiva evangelizar, ¿verdad? El segundo capítulo más bien nos habla de un Miguel de Santiago, de un Miguel de Santiago y su obra en sí, ¿sí? La procedencia del cuadro, la iconografía misma del cuadro, por decirlo así, su hechura, la materialidad del mismo, ¿no? El tercer capítulo se enfoca más en la tradición y en la leyenda, ¿sí? Como ustedes y todos conocemos, porque esto es más bien algo que se lo ha establecido como una realidad en el subconsciente colectivo, el hecho de creer y de conocer a Miguel de Santiago por una leyenda que nos cuenta primero Juan León Mera y luego que la materializa Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas, sí, en un libro llamado así, todos lo conocemos, sí. El hecho de que Miguel de Santiago asesina, así lo llama Cristian, asesina al modelo que está sirviendo para que él se inspire y pinte una agonía del Cristo en sus estertores, en sus últimos momentos, ¿sí? Que, bueno, ya ha sido tratada por Pablo Herrera, será también tratada por Valentín Iglesias, por el padre José María Vargas y por José Gabriel Navarro, desmitificando, ojo, no deshistorizando, sino desmitificando, que es un proceso más bien contrario al quitarle la carga histórica a un acontecimiento. Eso hasta mediados del siglo pasado, con el padre Vargas y con José Gabriel Navarro, y con nuevas interpretaciones como las que da Carmen y Consuelo Fernández Salvador, como lo ha dado el arquitecto Ortiz, o como la da últimamente Alexandra Kennedy, o la doctora Galaxia Borja, docente de la Universidad Andina, en una nueva interpretación, o mejor dicho, una reinterpretación de lo que es la historia del arte y de lo que es la obra pictórica en sí y el personaje como Miguel de Santiago. Claro está que todo ello abonado por una cuantiosa bibliografía y por la mejor muestra y fuente que tenemos en los conventos, en las iglesias y en algunas colecciones particulares, ¿no? Hago referencia a esto porque la obra está y la podemos disfrutar y ver. No sé si vamos a San Agustín y vemos los 42 cuadros de la vida de San Agustín pintados por Miguel de Santiago o del mismo autor en San Francisco. Tenemos, por ejemplo, la colección de la doctrina cristiana, cuadros excelentes, de muy buena factura, realizados sin temor a exagerar, por el príncipe de los pintores de la escuela quiteña. Bueno, también, además de ello, eso en la cuestión del fondo, pero en forma quisiera también resaltar la bibliografía utilizada y las fuentes en las que el autor basa su investigación, ¿no? No está por demás indicar que la investigación que se ha realizado en museos, archivos, conventos y claustros tanto en el Ecuador como en el Perú, sin dejar de lado también
el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y del Ecuador, y la colaboración de sus autoridades, dan como resultado esta obra que en lo personal creo es fundamental, de consulta obligatoria, por la bibliografía que maneja y por la forma como está escrita. Es obvio pensar, repito, que se trata de una tesis de maestría que por la misma razón lleva en sí unos cánones establecidos para que sea un documento académico aceptado en todo el mundo, ¿por qué no decirlo así? Y tomo las palabras del señor presidente de la Casa de la Cultura ecuatoriana, don Camilo Restrepo, cuando dice que se trata de una obra fundamental para la historiografía ecuatoriana y, ¿por qué no?, universal. Miguel de Santiago es un artista universal, un artista quiteño con proyección, así como la obra misma de él y de muchos pintores y escultores de la escuela quiteña, llámese Goríbar, llámese Padre Carlos, llámese Legarda, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, en la actualidad, toda la pléyade de artistas que se cobijan bajo el amparo de su talento y de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Por último, Cristian, mis felicitaciones sinceras y mi anhelo porque esta no sea ni la primera ni la última obra que usted nos dé y que nos siga deleitando a nosotros como amantes de la historia del arte y al país como receptáculo de este tipo de obras, ¿sí? Con una, otra y otra obra más. Un abrazo, mi querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Oscar, docente de Historia del Arte y experto en la Escuela Quiteña, por su descripción que nos invita definitivamente a hurgar en esta investigación de Cristian Valareso. Y Cristian, vamos a dar paso al autor del libro El Cristo de la Agonía, y te invitamos a que nos reveles sobre esa gran hazaña que ha significado estudiar una obra tan significativa para la historia de Quito y del Ecuador, ¿no? Cristian Valareso es investigador e historiador del arte, hizo una maestría en Historia del Arte en Lima, en la Universidad Católica, y su tesis es la que da origen a este importante libro. Te damos paso, Cristian. Bienvenido. Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias por estar reunidos aquí y confiar en este proyecto. Bueno, empezar a narrar cómo se dio toda esta investigación es bastante emocionante para mí porque evoca tantos episodios de mi vida y más que nada cómo siguiendo el destino prácticamente pude dar con esta obra. Bueno, todo empezó cuando estaba trabajando en restauración. Bueno, primero estudié restauración aquí en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Me gradué en el 2012 y bueno, he estado ejerciendo. Hasta que, bueno, entré a trabajar aquí en el laboratorio de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y entre varios proyectos que tuvimos, ¿no? Se presentó de realizar los exámenes exhaustivos con varios químicos que trabajan en este lugar. Comenzamos a hacer estudios multiespectrales, espectroscópicos y incluso con rayos X, ¿no? Para ver qué había en toda esta serie de Miguel de Santiago que se encuentra en San Agustín. Entonces, nunca antes había hecho un estudio tan profundo y con tecnología de punta. Esto arrojó varios más que nada resultados que habían sido inéditos anteriormente.
esto me motivó para seguir, ¿no?, adentrándome en el mundo de la historia del arte. Y bueno, fui a Perú y recuerdo, ¿no?, la primera reunión que tuve con los profesores en la Pontificia Universidad Católica, ¿no?, me comentaron de que había la leyenda de que había un Cristo de la Agonía, el de Miguel de Santiago, y que se encontraba en el Museo del Rímac, que es un distrito un poco parecido aquí a San Roque, ¿no? Es un lugar milenario que tiene una tradición bastante consolidada, pero a la vez este punto se ha vuelto un poco conflictivo, ¿no? Con varios grupos humanos que se han asentado, y bueno, la delincuencia es uno de los factores que también caracterizan ese lugar. Y bueno, en este año se cumplen 38 años de que este museo abrió las puertas a la gente para que puedan visitar. Y ahí fue cuando encontré este cuadro, ¿no?, de Miguel de Santiago, que prácticamente no tenía nada de información. Había sido misteriosamente, esta obra no está misteriosamente envuelta en varios aspectos un tanto misteriosos, ¿no?, desde lo filosófico, desde la misma configuración de esta obra. Y luego, después de que se elaboró, también tiene una historia bastante azarosa, ¿no?, que incluso se confunde con la leyenda esta del Cristo de la Agonía, y también en varios pleitos legales, en unos pleitos legales y diplomáticos de aquí del Ecuador y Perú. Entonces, después de investigar, no supe que hace 85 años no se había escrito nada serio sobre el Cristo de la Agonía. Más que nada eran reproducciones sobre un artículo que salió en El Comercio en 1935 por Flores Camaño, otro historiador, que él había visitado este lugar, ¿no? Y el mérito de él es que cuando ve este cuadro, no había museo de los descalzos, ¿no? Era prácticamente este convento donde solo podían estar los religiosos y algunas de las personas de abolengo en esta ciudad, justamente en albores de la Segunda Guerra Mundial. Este señor Flores Camaño va y limpia el cuadro y le toma una foto, ¿no? Entonces la primera foto que aparece en la prensa es hace 85 años. Desde ahí no se ha tenido más información. Entonces, el caso es que a partir de ahí se han tomado varios autores, ¿no? Entre ellos Ángel Justo Estebarans reproduce esta información, ¿no?, a través de lo que escribe varios historiadores, entre ellos Pérez Concha, ¿no?, que le escribe en un boletín de la Academia Nacional de Historia. Entonces, habían estos datos sueltos y me decidí a hacer la tesis sobre esto, ¿no?, sin imaginarme con lo que me iba a encontrar. Dentro de esta investigación, pude entablar contacto con la gente de la Embajada del Ecuador en Perú, ¿no?, porque este cuadro había sido donado por un cónsul en 1903, hace 117 años que el cuadro fue donado a este convento de los descalzos. Y desde ahí estuvo prácticamente velado ante el público, ¿no? Y cuando empecé a investigar me di cuenta de cuál había sido la razón por la que había estado tan oculta, ¿no?, esta información y más que nada este cuadro. Una de las anécdotas, ¿no?, que tiene esta obra es de que, bueno, fue
entregada por el señor Félix Luque, que se la llevó de aquí de Quito, y él la consiguió, ¿no? Cuando entabló una relación profesional con la señora Klinger, Virginia Klinger, de Aguirre. Entonces, esta señora era venía de una familia pudiente en esa época, y había ella fundado esta fundación benéfica, ¿no? Que es las Hijas de la Caridad aquí en el Ecuador, y principalmente en Quito fue el primer lugar donde se asentaron. Tiene el mérito de ser la primera institución para niños expósitos, ¿no? Entonces por ahí va un poco esta investigación, ¿no? De cómo aparece ahí este pleito legal, porque existe un pleito legal entre las Hijas de la Caridad de Quito con los señores del Convento de la Buena Muerte de Lima, que también era otra organización benéfica, religiosa para la gente durante la colonia. Entonces, el caso es bastante, más que nada, siguiendo pistas, como a manera de un detective me tocó seguir, ¿no? Porque también la gente del museo era cerrada, ¿no? Un poco, tal vez intuyendo, ¿no? De que esa obra era justamente una seña que la habían dejado ahí para que las personas, ¿no? O los historiadores interesados sobre esto lleguen a ese punto, ¿no? De cuál había sido el pleito legal. Entonces, el caso es que el señor Félix Luque nos deja este cuadro porque incluso él se vuelve el apoderado de esta riña legal, ¿no? Entonces, este cuadro tiene ya, aparte, ¿no? De que fue concebido, ¿no? Cuando Miguel de Santiago realiza esta serie de 8 pinturas del Cristo de la Agonía, la realiza también como nosotros, ¿no? Como estamos viviendo ahora, en medio de una pandemia, de situaciones convulsas, tanto políticas, socialmente, ¿no? Tenemos datos de que entre 1645 hasta 1647, la audiencia de Quito vivió alrededor de 11 brotes epidémicos, de viruela, alfombrilla, sarampión, peste bubónica incluso, ¿no? Tifus, y también los antecedentes, ¿no? Que alrededor de 1660 existe la erupción del volcán Pichincha, en 1641 también la erupción del Tungurahua. Entonces esto deja bastante a la gente bastante convulsa, y como dice un historiador del arte, Kenneth Clark, esta enfermedad espiritual, ¿no? Que se manifiesta en los accidentes, que ve a la gente sufriendo y viendo esta tasa de mortalidad que es impresionante, ¿no? Entonces, todo esto influye para que Miguel de Santiago realice esta obra y más que nada le dé un toque realista, ¿no? Que es un pionero dentro de la pintura novohispana. Y el caso es que cuando uno puede ver este cuadro, además de presentar la figura canónica de Jesús, también presenta rasgos propios de la vivencia de la audiencia de Quito en esa época, ¿no? Y un caso bastante paradigmático que también lo señaló hace 85 años el señor Flores Camaño, ¿no? Es de que este Cristo carece de un pulgar. Entonces, viendo a esta obra que es bastante estremecedora y misteriosa, ¿no? Porque no tiene un pulgar este personaje. Entonces, en las investigaciones que realizo en esta obra, doy con un diario que
lo escribe este señor obispo de Quito, que también era, bueno, fue uno de los clientes de Miguel de Santiago. Alonso de la Peña Montenegro, escriben este itinerario de cura de indios, es un párroco de indios, así se llama este itinerario. Entonces él señala también de que en esta época, alrededor del 1660, que él relata esto, era tan común que los indios se quedaran mancos trabajando en los trapiches, ¿no? Y eso se da porque cuando empiezan estas campañas, ¿no?, de explotación natural por parte de los españoles, comienzan a pagar a los indios no con un salario normal, sino les pagaban con azumbres de licor destilado, ¿no?, en los trapiches, ¿no? Entonces, esto nos da un poco de la clave, ¿no? Se ha hablado bastante sobre la bohemia que viven los artistas en estas épocas, y bueno, generalmente en todas. Y en este punto, ¿no? Es bastante contundente, ¿no?, ver que la obra de este Cristo presenta una cierta manquera, podría decirse, ajustándose con los escritos de un contemporáneo, el obispo, ¿no?, que denuncia este abuso que sufría la gente en esa época. Y él también habla, ¿no?, sobre que esta manquera debe ser considerada como un accidente laboral y los dueños de los trapiches tienen que responder por los indios, ¿no? Entonces, podemos ver que Miguel de Santiago, aparte, ¿no?, de brindarle un nuevo aire a la pintura, también plasma algo de realidad nacional en esa época, ¿no? Una realidad nacional un poco incipiente en esa época, y está plasmada en esta obra de arte que es valiosísimo, ¿no? Y el caso también es que cuando uno viaja a este lugar, a Lima, también puede encontrar varias obras de la escuela quiteña en este lugar. Y el caso es que el museo no se encuentra ahora en las mejores condiciones. Hay un poco de descuido de parte de los religiosos, no les han dado un mantenimiento a varias obras de escuela quiteña, pero este Cristo de la Agonía, que es la joya, ¿no?, de este lugar, está muy bien conservado, ¿no? Y cuando uno revisa un poco de información de gente, de otros viajeros que también hayan visitado este cuadro, como el caso de Flores Camaño, en 1935, él va con un profesor de dibujo de la Universidad de San Marcos y limpia el cuadro, ¿no? Y también se da cuenta de que el marco había sido modificado para esconder esta manquera del Cristo. Y bueno, esto es bastante controversial, ¿no? Porque es un caso sui generis, no se ha visto en otras obras de similares características, ¿no? Ni en Europa, ni aquí en América, ¿no?, encontrar un Cristo tan realista, ¿no?, que incluso se basa en varios tratados que son considerados como sagrados, ¿no? Ahora se sabe que son apócrifos, en los que representaban las facciones de Cristo, ¿no? Como por ejemplo esta carta de Léntulo. Léntulo, según la tradición, dice que fue un soldado romano que tuvo en sus manos una carta que escribió una persona directa de Jesús, ¿no? Y ahí Léntulo también había conocido a Jesús y supuestamente él escribía cuáles eran las facciones de él. Entonces, una de las características que él habla es que tiene los ojos arcos, ¿no? Los ojos arcos es una bicromía.
un ojo es azul y el otro es gris. Entonces, todo este conjunto de características hacen que el espectador se quede maravillado y más que nada impactado por este sufrimiento que provoca esta obra. Entonces, el caso es que después de investigar en varias estancias en el Ecuador y Perú, se puede concluir, ¿no?, de que esta es una auténtica obra de Miguel de Santiago, ¿no? O sea, en este libro hago una autentificación, ¿no?, en base a los anteriores estudios que se hizo a obras similares en el convento de San Agustín. Y bueno, también se estudia este cuadro que está en el tejar, que la historiografía también le señala como el Cristo de la Agonía, hecho por Miguel de Santiago. Y en este libro se propone la autoría de Isabel de Santiago. Entonces, esto es algo novedoso también, ¿no?, que no había existido antes en la historiografía nacional, este estudio profundo sobre autentificación. Entonces, la autentificación comienza con un acercamiento heurístico, ¿no?, primero, de la investigación, y luego se hace un poco a base de algoritmos, ¿no?, después de estudiar una base que nos permita diferenciar la mano del maestro con otras del tallerista y demás personas que trabajan, porque bueno, estas obras como tienen cientos de años, también tienen retoques, algunas restauraciones que no son tan simples de diferenciar, ¿no? Entonces, por eso se hace los estudios multiespectrales, como les había comentado. Y ese es uno de los puntos fuertes, ¿no? Porque aparte de la investigación documental, también se hace esta autentificación. Entonces, aplicando este procedimiento, se llega, ¿no?, a la conclusión de que el Cristo de la Agonía que está en el tejar había sido de Isabel de Santiago, la hija de Miguel de Santiago, que es otra maravillosa representante del arte quiteño. Entonces, el punto es bastante divergente, ¿no?, como Oscar lo había comentado, ¿no? La investigación da las bases en algunas cosas para seguir aumentando más nuestro conocimiento sobre estas obras, ¿no? Porque muchos de los datos inéditos que se aplica aquí fueron producto, ¿no?, de algo que no había habido en épocas anteriores, ¿no?, que es el uso de la tecnología para poder realizar estas investigaciones, ¿no? Era un poco limitado anteriormente. Entonces, ahora, gracias a la Casa de la Cultura y a la participación de la señorita Jimena Morales, ¿no?, que es la primera persona con la que yo le converso esto, ¿no?, después de graduarme en Perú. Regresé a Quito y fui aquí al Museo de Arte Colonial, y la señorita Jimena, que es la guía en este museo, le expuse un poco sobre esto, ¿no? Entonces ella quedó bastante interesada y luego fuimos donde Fernando, y Fernando también, ¿no?, me emocionó ver su reacción, ¿no? Él también estaba entusiasmado por esta investigación que es un hito, podría decirse, ¿no? Como les había dicho, son casi 100 años que no se ha escrito nada de esta obra, ¿no? Y todavía ha sido algo como leyendas, e incluso la gente conoce más la leyenda que la misma obra, ¿no? Esa es una de las paradojas más grandes en este trabajo, ¿no? Y analizarla, ¿no?, todo en conjunto sobre los significados incluso, ¿no? Porque algo que es bastante paradigmático, ¿no?, es ver un crucificado, ¿no?, que
se ha vuelto tan repetitivo y mucha gente lo tiene en sus casas o lo ha visto, ¿no? Pero eso es algo misterioso, ¿no? Porque nos invita a pensar en que todo lo que está presentado de manera cotidiana tiene un fundamento bastante misterioso en esta obra. No, que me parece que vamos muy bien, interesante realmente Súper interesante. el conocer una obra tan importante y que hay que leer ahora sí el libro. Mayor dedicación, Se Para desconectó. desmitificar. porque es un patrimonio obviamente nacional. La historia va por ahí, ¿no? Es de Juan León Mera, el que comienza con el mito del asesinato del estudiante de Miguel de Santiago, y dice el relato que le obligó a crucificarse y luego con la lanza le hirió para poder captar el dolor y el sufrimiento. Esta tradición la recoge Ricardo Palma y escribe un libro que se llama Tradiciones Peruanas, y ahí la ubica a la misma historia como la contó Juan León Mera. Y con y en base a esa leyenda, es como nos dice Cristian, que todo el mundo llegó a conocerle a Miguel de Santiago. Pero resulta que este cuadro es uno más de las series de los Cristos de la Agonía, que son 7 u 8, así como hay otras series. En San Agustín, si algún momento tenemos la oportunidad de irnos, tenemos aproximadamente 42 a 45 cuadros pintados por Miguel de Santiago, que es una pluma espectacular, ¿sí? Y lo mismo en San Francisco, hay una serie de la doctrina cristiana con 8 cuadros, ¿sí? Donde sacramento por sacramento Miguel de Santiago va pintando, y el fondo es como lo dice el padre Vargas, es una composición maestra con lo teológico y con lo artístico, ¿sí? Fuera de ello también hay cuadros en la colección justo del Museo de Arte Colonial, donde se pueden encontrar bellezas no solamente de Santiago, ¿no? Los crucifijos de Pampite son descarnadamente dolorosos, por no decirlo de otra manera, y en comparación, si es que estamos hablando de los crucifijos con los de Miguel de Santiago, que son, yo diría, hiperrealistas. Y si le ponemos en comparación, por ejemplo, con Velázquez, quien presenta su crucifijo elegantemente limpio de toda la sangre que durante el camino al Calvario había derramado, ¿no? Es algo espectacular. La misma manera de representarle al Cristo, creo pues que por aquí la tengo a la obra y la podemos ver. Mire, es una expresión netamente hiperrealista, ¿no? Que realiza Miguel de Santiago. Por algo le decían el príncipe de los pintores quiteños. Sí, no cabe duda que así es. Y para hablar de otras leyendas y mitos, por ejemplo, nunca se conoció la cara de Miguel de Santiago. No hay un autorretrato de Miguel de Santiago. Por eso yo, de cierta forma, la vez que fui a San Francisco esa última vez, había un señor muy bien versado que hacía de Miguel de Santiago y presentaba su obra. Pero yo me preguntaba al mismo tiempo, ¿habrá sido así Miguel de Santiago? A pesar de que ya lo presentaron en otra faceta y dándole un cierto toque más bien caucásico. Por aquí le tenía a la si nos podemos fijar en este gráfico, ¿sí? Este es el grabado que ilustra la portada de la revista de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, esto sale a principios del siglo XX. Y toda la gente creía que en efecto ese era Miguel de Santiago. Y decían, sí, es Miguel de Santiago. Pero resulta que este Miguel de Santiago
no era otro, sino más bien una parte de un cuadro de la colección que está en San Agustín, donde se representa el famoso milagro de las ceras, pero que don Joaquín Pinto le pintó, le dibujó y le puso allí como que fuera el retrato de Miguel de Santiago. Bueno, ya estamos aquí con el homenajeado. Continúe, por favor, maestro. Pero muy interesante, Oscar, lo que nos ilustra maravillosamente. Cristian, como para concluir entonces, ya continuamos con tu exposición. Bueno, para concluir quisiera recalcar un poco más, ¿no?, sobre esta serie del Cristo de la Agonía, que se componía de 8 cuadros. En la actualidad están desaparecidos, ¿no? En el libro doy razón de qué pasó con los 7 más restantes, ¿no? Algunos fueron enviados fuera del país, otros se pierden misteriosamente, ¿no? Los hacen un canje incluso. Otros se pierden en un incendio. Y el caso es que después de hacer esta investigación, ¿no?, llego hasta la ciudad del Cusco, ¿no? En el Cusco, en la Catedral del Cusco, hay un cuadro que tiene bastante similitud al pincel de Miguel de Santiago. Es otro Cristo también crucificado y que se exhibe justo en el altar mayor. Entonces, el caso es que podría tratarse una obra más perdida de Miguel de Santiago. Habría que hacer estudios, como les digo, con todos estos exámenes de laboratorio para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y decir que hemos hallado un cuadro más de esta serie, ¿no?, del Cristo de la Agonía. Y algo, finalmente, que les estaba diciendo antes de que se corte este enlace, es de que existe, ¿no?, un misterio en lo más común. Podría decirse que lo más común llega a ser lo más misterioso, ¿no? Por eso les hablaba sobre el uso de los clavos en la cruz, ¿no? Hay Cristos de 3 y 4 clavos. Entonces, en esta obra explico cómo es que puede haber esto, ¿no? Esta disyunción en la representación de Cristo y que toda la gente se nos pasa por alto, ¿no? Entonces, la clave aquí es darse un poco de tiempo para fijarse en estos aspectos que al ser comunes se nos pasan y no le damos la atención que se merece. Y prácticamente, como dice una historiadora del arte, ¿no?, el arte es una forma secular de fe. Esto lo dice Rosalind Krauss, ¿no? Entonces, esto de la existe ahora, ¿no? Un poco la vanguardia artística ahora intenta separarse del lenguaje, ¿no? Hacer el arte separado del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hemos vivido es una trama que puede verse en la cultura, ¿no?, en la que religión y arte se han unido, ¿no?, para crear todo este contexto que tenemos y para entender cómo pasa esto en nuestro contexto ecuatoriano, quiteño, que es anterior, ¿no? No digo Quito por la capital, sino por la audiencia de Quito, que antes había designado este territorio. Y bueno, finalmente, ¿no?, esto incluso estábamos hablando un poco sobre cuál había sido la apariencia real de Miguel de Santiago. También señalo en este libro, ¿no?, lo había comentado
esta novedad que hay en el Cristo de la agonía que está en los descalzos, ¿no? Este tullido. Y da la casualidad que aquí, dentro de la serie de Agustín, hay este cuadro que se llama Santo Tomás Nueva, repartiendo limón a los pobres. Entonces, este cuadro está un poco dañado, pero se puede apreciar que es la mano de Miguel de Santiago el que realiza varios de los retratos, ¿no? Entonces hay un personaje también que está tullido y está mirando fijamente al espectador, ¿no? Entonces tiene unas características un tanto mestizas este personaje. Y bueno, para mi opinión, podría haberse basado en el aspecto real de Miguel de Santiago, ¿no? Es decir, que podría ser un retrato, ¿no?, de Miguel de Santiago hecho como un tullido, ¿no? O sea, un poco él haciendo sublimando, ¿no?, este terror que tenía él también, ¿no?, de quedarse sin manos, sin la facultad que a él le daba hacer sus pinturas, y por eso, ¿no?, le pinta a este personaje que es bastante realista. Y da la casualidad que en los estudios multiespectrales encontramos, es la primera vez que se encuentra unas líneas guías de grafito en las obras de Miguel de Santiago, ¿no? Siempre se ha dicho que hacía la prima, ¿no? Eso significa de que no existía un boceto, ¿no?, sino él comenzaba a pintar directamente, ¿no? Sacaba un poco de proporciones y los pintaba, y por eso no se había encontrado líneas de grafito. Pero en esta obra, en este cuadro y precisamente en este retrato, se encuentran líneas de grafito. Entonces, mi opinión es que podría tratarse de Miguel de Santiago, ¿no?, que nos está haciendo un guiño después de cientos de años en esta figura, en este tullido que le encontramos en San Agustín. Y también tiene bastante relación con las características pictóricas de Miguel de Santiago. Entonces, en esta obra se trata más que nada de hacer un estudio, ¿no?, académico, y también con esto, ¿no?, explicar y unirse más a la gente, no solamente para académicos, historiadores, restauradores, gente de cultura, ¿no?, sino también hacerle más popular, un acercamiento con todas las personas, ¿no?, que puedan disfrutar plenamente de todo el significado y el trasfondo histórico que hay en esta obra de Miguel de Santiago, ¿no?, y disfrutarla y en sí, ¿no?, tomarse, exaltarse de cierto modo la nacionalidad. Y justamente como había comenzado, ¿no?, se une, incluso es algo diacrónico, ¿no?, porque vemos ahora mismo que estamos viviendo esta pandemia, y recordamos que en este momento tan difícil, que también Miguel de Santiago lo vivió, ¿no?, porque él vivió pestes, vivió terremotos, erupciones, y en ese punto, ¿no?, llenarse con todo este dolor que ve a su alrededor, y crear una obra maestra que ha trascendido no solo al Ecuador, sino de forma internacional. Y nosotros inspirarnos, ¿no?, saber que en este punto tan doloroso en el que nos encontramos, podemos sacar fuerzas y realizar algo maravilloso, ¿no?, que plasme el sentimiento popular y también revele la injusticia y quede ahí plasmado para que nosotros, que somos los herederos, podamos sacar la moraleja de todo esto y no volver a cometer los mismos errores, sino con todo este bagaje y experiencia,
llevarnos a nuevos parajes y superar todo este tipo de obstáculos que al fin y al cabo son pasajeros, pero el vivirlos es lo que nos toca, nos sacaron un poco de fuerzas de donde no hay para continuar. Y esto es lo que quisiera transmitir con este libro y el estudio de esta obra enigmática de El Cristo de la Agonía. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que toda la audiencia, el público que te puede escuchar, ha recorrido contigo por esos caminos que pisaste para esta importante investigación del Cristo de la Agonía. Y además nos has permitido ver a través de tus ojos esta magnífica obra y valorarla aún más. Para cerrar este interesante conversatorio, les damos paso a Patti Noriega. El presidente quiere dar unas palabras. Por favor, presidente. Sí, qué grato ha sido escucharlo a Cristian y a su maestro, a Óscar, y que nos haya traído Óscar también a la memoria unas dos anécdotas de ese escritor peruano, de Ricardo Palma. La primera de ellas, que ya nos la dice, que se la contó el propio Juan León Mera, y que es la crucifixión, de quien fue el modelo de este cuadro que estamos el día de hoy conmemorando y recreándolo a través de la obra de Cristian. Y el segundo es que hubo otra crucificada también, que fue narrado por Ricardo Palma, que es la Insepulta de Paita, como todos conocemos. Es decir, si no es por Ricardo Palma, no conocíamos y no sabíamos cómo fue sacrificada en el altar de la patria, según decían, por los intereses del país, Manuelita Sáenz. Entonces fue Ricardo quien también nos trajo en sus páginas esa Insepulta, que la llevamos en el corazón, en la mente, y es un ejemplo de lucha por la libertad y el amor. Entonces, gracias por estas coincidencias que se juntan. Y también algo, creo yo, interesante, porque hemos dividido el arte, la cultura, el pensamiento entre la izquierda y la derecha. Y Juan León Mera ha sido un hombre, yo creo que conservador, indudablemente, la esencia y fundador del Partido Conservador, pero no le quita sus dotes intelectuales y artísticas. Primero fue un excelente poeta, después un pintor, ha sido un historiador, es el creador de la letra de nuestro himno nacional. Es decir, es un valioso aporte a la cultura que entregó aquel conservador. Pero obviamente los que somos de izquierda hemos desconocido a todos los conservadores, como han hecho los de derecha, desconocer a los valores de la derecha. Entonces, que esto también sea un encuentro para que veamos que la cultura no tiene esas diferenciaciones, que si Juan León Mera fue un valioso intelectual del siglo pasado, de 1880, 1870, debemos reconocerlo como tal, sin importar su filiación política, que eso es lo que hace precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque si bien es cierto, vive ella por la historia, por el futuro, por el desarrollo de la humanidad y de las artes, eso no quiere decir que puede negar hechos que tal vez no podemos coincidir en términos políticos o ideológicos o de apreciación de la obra artística, pero que hay la libertad de creación y la libertad de pensar, de ser y de realizarse. Entonces, señorita directora, y gracias maestro, y gracias Cristian. Y le vamos a dar paso entonces a nuestra directora de museos, Patricia Noriega, que también nos dará a conocer, nos dará la invitación formal a todas las actividades que hemos programado de forma virtual para celebrar este importante día. Patti, por favor. Muchísimas gracias, Valeria. Quiero primero agradecer al señor presidente de la Casa de la Cultura
que en realidad es quien avala todos estos procesos de publicaciones y se convierte en el cómplice de mucha gente, de muchos artistas, de muchos gestores culturales que tienen los sueños como ha tenido Cristian Valareso para plasmar una de las obras más representativas. Y es algo lindo porque justamente este año estamos celebrando el año de Miguel de Santiago y nosotros celebramos que Cristian haya podido presentar virtualmente esta obra y además porque estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Como dice Valeria, tenemos un cronograma de actividades bastante interesante. Hoy en la mañana, por ejemplo, tuvimos un concierto didáctico de la Orquesta de Vientos y Percusión del Consejo Provincial de Pichincha. Ahora está este momento el lanzamiento del libro El Cristo de la Agonía de Miguel de Santiago del investigador Cristian Valareso. El día de mañana vamos a tener a las 10 de la mañana la conferencia sobre música del Ecuador por parte del musicólogo Juan Mullo y a las 17 horas un conversatorio del que mucha gente ya está preguntando porque no estamos en un tiempo incierto. El conversatorio va a tener la temática ¿qué pasará mañana con los museos luego de la cuarentena? Y quienes van a participar precisamente son directores de diversos museos de Quito para poder entablar una política para el retorno a las actividades de los museos. Y el día miércoles vamos a terminar a las 10 de la mañana con un mensaje de los sabios. Va a estar Alberto Taxo, Castelo Hacho y Ana María Huacho, que son 3 sabios andinos, chamanes connotados de nuestro país, y quienes van a hablar desde una perspectiva de la sabiduría ancestral sobre la pandemia. Hemos escuchado muchísimo sobre la pandemia desde el punto de vista científico, pero ¿qué dicen nuestros sabios? Ellos nos van a decir esto el día miércoles a las 10 de la mañana. Cabe recalcar que la Casa de la Cultura a nivel nacional cuenta con 14 museos en los núcleos provinciales y en la sede nacional contamos con 4 museos, que son Arte Colonial, Arte Moderno, Museo de Instrumentos Musicales y el Museo Etnográfico. Quiero también saludar a todos los compañeros de museos que estamos de festejo, toda la gente que se dedica a esta labor tan maravillosa como es el salvaguardar nuestra identidad y nuestra historia. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en este evento, a Oscar, muchísimas gracias por ese conocimiento tan fino, igualmente a Cristian por ese corazón que ha puesto en la investigación y por su especie de vehemencia por conseguir datos, por estar en el punto exacto de la verdad histórica. Me parece lindísimo que exista esta talla de investigadores en nuestro país. También agradecerte, Vale, agradecerle también a Fernando Salme. Hemos hecho un lindo equipo para poder trabajar dentro de estas perspectivas virtuales y poder salir con nuestros museos hacia el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y sí, estamos concluyendo ya con este importante lanzamiento, ¿no? de esta obra magnífica que nos ha revelado hoy Cristian Valareso y también Oscar Ortega. Gracias, presidente, por estar también con nosotros, por permitirnos hacer realidad estos sueños, ¿no? Y llegar a los hogares de todos los ecuatorianos a través de este conocimiento tan importante de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro arte. Compañero Fernando, Pati, y a todos quienes nos han estado siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, a través de la radio 940 AM y 100.9 FM, decirles que estamos con una agenda preparada para conocer más de este legado cultural del Ecuador. Así que sintonícennos, síganos, y estamos hasta un nuevo momento, hasta un nuevo encuentro.